Hola, en esta sesión vamos a revisar una importante patología que es la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es una patología sumamente grave y es la vía final común de muchas de las patologías que hemos visto anteriormente en esta unidad. Em, la insuficiencia renal crónica corresponde a la situación clínica derivada de la pérdida de función renal permanente y con carácter progresivo, a la que puede llegarse por múltiples etiologías, tanto de carácter congénito o hereditario como adquiridas. En su etapa terminal, insuficiencia renal crónica terminal, requiere tratamiento de sustitución renal por diálisis o trasplante renal. Y las causas varían de un país a otro y dependen de diversas razones, tales como razones epidemiológicas, socioeconómicas, genéticas o raciales. La insuficiencia renal crónica afecta al 13% aproximadamente de los americanos, Estados Unidos, digamos, muchos de los cuales no son conscientes de su condición debido a que permanecen asintomáticos hasta que la enfermedad está cerca de su etapa final. Cerca del 70% de los casos con insuficiencia renal crónica en Estados Unidos son debidos a diabetes mellitus, hipertensión arterial o enfermedad vascular. Y la glomerulonefritis, las enfermedades quísticas, las enfermedades tubulointersticiales crónicas y otras enfermedades urológicas dan cuenta del resto. En Chile, las causas de insuficiencia renal crónica son la diabetes 1 y 2, que es la principal causa, que produce el 30,4% de los casos, la hipertensión arterial el 11,4% y la glomerulonefritis crónica el 10,2%. Y el 24,4% de las causas de las insuficiencias renales crónicas son de causas desconocidas y son desconocidas porque el diagnóstico se hace en etapa terminal y por lo tanto a esa altura ya están tan destruidos los riñones que no se puede saber cuál fue la causa que lo produjo. Por supuesto, los pacientes no son diabéticos porque en ese caso se achaca la diabetes mellitus. Los elementos esenciales son disminución de tasa de filtración glomerular a lo largo de meses o años, una proteinuria persistente o morfología renal anormal pueden estar presentes. En muchos casos puede haber hipertensión arterial. Hay síntomas y signos de uremia cuando la enfermedad está cerca de su etapa terminal. Y habitualmente los riñones son pequeños bilateralmente o ecogénicos al ultrasonido en la enfermedad avanzada. ¿Cuáles son las etapas de la insuficiencia renal crónica? Aquí se reconocen 5 fases o estadios, en cual el 0 es el normal, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una filtración glomerular en ml por minuto por 1,73 metros cuadrados, la etapa 0, esta tasa de filtración glomerular es mayor de 90, en la 1 es igual o mayor de 90, en la 2 ya ha caído, la tasa de filtración glomerular estamos en 60,89 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados, en la fase 3 estamos en 30,59 ml por minuto, en la fase 4 15,29 y en la etapa 5, que ya sería la etapa crónica terminal, menos de 15 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados. La insuficiencia renal crónica habitualmente lleva a una disminución progresiva de la función renal, aun si la causa provocadora puede ser identificada y tratada o removida. Así que muchas veces ya cuando esto se ha iniciado ya es imposible pararlo, lo que se puede hacer es retardarlo. La destrucción de los nefrones lleva a una hipertrofia compensadora y a una tasa de filtración glomerular supranormal de los nefrones remanentes para mantener el conjunto de la homeostasis, y como resultado la creatinemia puede permanecer relativamente normal aún en presencia de una pérdida significativa de la masa renal, y es por lo tanto un marcador relativamente insensible de daño renal y de cicatrización. Adicionalmente, la biofiltración compensatoria lleva a una injuria por exceso de trabajo en los nefrones remanentes, la cual a su vez causa una esclerosis glomerular progresiva y una fibrosis intersticial. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina y los inhibidores de la ECA pueden ayudar a reducir la injuria por hiperfiltración y son particularmente útiles en disminuir la progresión de la insuficiencia renal crónica proteinúrica, que es uno de los mecanismos importantes de insuficiencia renal crónica en la diabetes mellitus. La insuficiencia renal crónica es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular y la insuficiencia renal crónica es un riesgo aún mayor de mortalidad cardiovascular. Muchos pacientes con insuficiencia renal crónica de etapa 3 mueren de una enfermedad cardiovascular subyacente antes de la progresión de la enfermedad renal crónica terminal. En cuanto a la sintomatología, en las etapas tempranas, esta patología es asintomática. Los síntomas se desarrollan lentamente con la disminución progresiva de tasa de filtración glomerular,
son no específicos y no se manifiestan hasta que la enfermedad renal está bastante avanzada, es decir, cuando tenemos una tasa de filtración glomerular menor de 5 a 10 ml por minuto. En este punto, la acumulación de productos de desecho o toxinas urémicas pueden dar origen al síndrome urémico, también llamado azotemia. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome urémico? Bueno, primero que nada, debilidad y fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, sabor metálico en la boca, irritabilidad, alteración de la memoria, insomnio, piernas inquietas, parestesia, espasmos, prurito generalizado sin rash, líbido disminuida, irregularidades menstruales, pericarditis, toxicidad medicamentosa debido a la disminución del clearance renal de los medicamentos, en particular la insulina, con lo que puede aparecer hipoglicemia. También puede haber hipertensión arterial, retención de sodio que puede llevar a hipervolemia, aspecto cetrino y enfermo, habitualmente los pacientes están pálidos, digamos, con una palidez media amarillenta, halitosis, se produce un fetor urémico bien característico, y si esto sigue aumentando, esto puede llevar a una encefalopatía urémica. Hay causas reversibles e irreversibles de insuficiencia renal crónica. En cada paciente con enfermedad renal crónica es importante identificar y corregir todas las posibles causas reversibles o factores exacerbadores, como son infección urinaria, obstrucción, depresión de volumen extracelular, hipotensión, nefrotoxinas que ahora vimos ya en la sesión pasada, como son los antiinflamatorios no esteroidales y los aminoglicósidos, hipertensión severa o emergente y la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia renal crónica habitualmente se define como una tasa de filtración glomerular anormal que persiste por al menos 3 meses. La proteinuria persistente o anormalidades en las imágenes renales, por ejemplo, riñones poliquísticos, también son diagnósticos de insuficiencia renal crónica, aun cuando la tasa de filtración glomerular estimada sea normal. Y puede observarse anemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipercalemia y acidosis metabólica. Y el sedimento urinario puede mostrar cilindros serios anchos, como resultado de los nefrones dilatados e hipertróficos. En cuanto a las imágenes, el hallazgo de riñones chicos, menos de 9 a 10 centímetros, ecogénicos, bilateralmente la ecografía apoya el diagnóstico de insuficiencia renal crónica, aunque esto no siempre se encuentra en las imágenes, ¿cierto? Y las complicaciones de la insuficiencia renal crónica tienden a ocurrir en etapas predecibles de la enfermedad, con una tasa de filtración glomerular de 75 ml por minuto, aproximadamente de hipertensión arterial, con una tasa de filtración glomerular de 50 ml por minuto, aproximadamente hay un aumento de la PTH, con una tasa de filtración de 40 ml, aproximadamente hay anemia, ahí empieza a producir anemia, con una tasa de filtración glomerular de 30 ml por minuto, aproximadamente aumento del fósforo, con una tasa de filtración glomerular de 18 ml por minuto, aproximadamente hay acidosis e hipercalemia, y con una tasa de filtración glomerular de 15 ml por minuto o menos, hay síndrome urémico. También hay complicaciones cardiovasculares, aproximadamente 80% de los pacientes con enfermedad renal crónica mueren de enfermedad cardiovascular antes de alcanzar la necesidad de diálisis, y aquellos que están sometidos a diálisis, el 45% morirá de una causa cardiovascular, fíjense, no de una causa renal, y estas causas suelen ser hipertensión arterial, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y pericarditis. También esto produce alteraciones del metabolismo mineral. Esto se refiere a las alteraciones complejas del metabolismo del calcio y el fósforo, de la hormona paratiroidea, de la vitamina D y posiblemente de la homeostasis del factor de crecimiento del fibroblastos 23. Y esto produce osteodistrofia renal, osteoitis fibrosa quística y osteomalacia. También hay complicaciones hematológicas muy comunes, que son fundamentalmente dos: la anemia y las coagulopatías. La anemia es debida fundamentalmente a la disminución de la producción de eritropoyetina. Y muchos pacientes también tienen deficiencia de hierro debido a alteraciones de la absorción de hierro a nivel del tracto gastrointestinal. Y las coagulopatías se producen por disfunción plaquetaria, pero la anemia severa también puede contribuir. Otras complicaciones son la hipercalemia, generalmente aparecen en las etapas 4 o 5, alteraciones ácido-base. También hay complicaciones neurológicas que están caracterizadas por la encefalopatía urémica. También pueden haber neuropatías periféricas, disfunción eréctil, disfunción autonómica y síndrome de piernas inquietas. Pueden existir también alteraciones endocrinas como hipoglicemia, disminución de la libido, disfunción eréctil, alteraciones en el embarazo y mortalidad fetal.
El tratamiento consiste primero que nada en el enlentecimiento de la progresión, y aquí el tratamiento de las causas subyacentes vital. Esto incluye el control agresivo de la diabetes en la etapa temprana, control de la presión arterial con inhibidores de la ECA especialmente importantes en enfermedad renal crónica proteinuria, bicarbonato oral en presencia de acidosis, que es más o menos efectivo, bajar niveles de ácido úrico en presencia de piruglicemia y manejo de los factores de riesgo cardiovasculares. También cuando ya los pacientes tienen una enfermedad renal crónica avanzada, etapa 4 o 5, hay que hacer un manejo dietético, y esto consiste en una restricción proteica. A los pacientes deben recibir 0,6 a 0,8 gramos por kilo día de proteínas, ¿no es cierto?, que pueden retardar la progresión de la insuficiencia renal crónica. Restricción de agua y sodio, 2 gramos de sodio al día, y si hay hipervolemia puede ser necesario restringir la ingesta de agua no más de 2 litros al día. Restricción de potasio, necesario si la tasa de filtración glomerular cae a menos de 10 a 20 ml por minuto, o antes si hay hipercalemia. Y para esto los pacientes deberían ingerir menos de 50 a 60 milicovalentes al día, o sea, 2 gramos de potasio. También es importante la reducción del fósforo a 800 a 1000 miligramos día. Y hay que tener presente cuáles son los alimentos ricos en fósforo, que son las bebidas cola, huevos, productos lácteos, nueces, porotos y carne. Por lo tanto hay que restringir en parte estos productos. Y con tasas de filtración glomerular menor de 20 a 30 ml, habitualmente se requiere sustancias que se liguen al fósforo. En cuanto al tratamiento, el manejo médico consiste en ajustar dosis de medicamentos que se excretan por los riñones, insulinas y otros, evitar medicamentos que contengan magnesio y o aluminio. Los metabolitos de la morfina son activos y pueden acumularse, así que hay que variar las dosis de morfina en caso que se requiera, y evitar medicamentos con potencial nefrotóxico como son los antiinflamatorios no esteroidales, aminoglucósidos y medios de contraste. En cuanto al tratamiento de la enfermedad renal terminal, cuando la tasa de filtración glomerular declina 50 a 10 ml por minuto, se requiere de terapia de reemplazo renal, y estas son de dos tipos, o diálisis o trasplante renal. Y la diálisis se debe considerar iniciar diálisis cuando la tasa de filtración glomerular es de 10 ml por minuto o menos, y otras indicaciones para diálisis pueden ocurrir cuando la tasa de filtración glomerular es entre 10 y 15 ml por minuto son síntomas urémicos, hipervolemia que no responde a diuréticos e hipercalemia refractaria. En cuanto a la hemodiálisis, las diálisis son de dos tipos, o hemodiálisis o diálisis peritoneal. La hemodiálisis se practica mediante un acceso vascular que puede ser realizado mediante una fístula arteriovenosa, que es el método preferido, o un injerto prostético, una prótesis, digamos. Estos procedimientos requieren un tiempo de maduración, 6 a 8 semanas para una fístula y 2 semanas para un injerto. Y el otro método es el de diálisis peritoneal. Aquí se usa la membrana peritoneal como dializador, y la complicación más frecuente es la peritonitis. Si hay una peritonitis, el líquido dializador se torna turbio y con presencia de glóbulos blancos, 50% pueden bloquear, y los estreptococcus aureus son los organismos infectantes más comunes. Y el trasplante renal, hasta un 50% de todos los pacientes con enfermedad renal crónica terminal están suficientemente sanos como ser aptos para un trasplante. La avanzada es cada vez menos una barrera, y 2/3 de los trasplantes vienen de donantes cadáver y los restantes donantes vivos relacionados o no relacionados. Y la tasa de sobrevida a 1 y 5 años son aproximadamente 95 y 80% respectivamente para trasplante de donante vivo, y 89 y 66% respectivamente para trasplante de donante cadáver. Una de las grandes ventajas del trasplante renal es que la calidad de vida es bastante buena actualmente. Y el pronóstico, la mortalidad es mayor en los pacientes sometidos a diálisis. Hay probablemente poca diferencia en pacientes sometidos a diálisis peritoneal que hemodiálisis. La sobrevida de los pacientes en diálisis depende de la enfermedad de base, y los pacientes en diálisis tienen una expectativa de vida promedio de 2 a 3 años. La causa más común de muerte es enfermedad cardíaca, y otras causas incluyen infección, accidente cerebrovascular y cáncer. Y la diabetes avanzada con nivel socioeconómico adecuado son predictores significativos de mortalidad. Y bueno, eso es lo que queríamos decirle de enfermedad renal crónica. Muchas gracias.